Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a hablar sobre cuál es el mejor método, el que es más efectivo, desde que es el más efectivo al menos efectivo, por supuesto, porque hay tres formas de aplicar las habilidades a tus jugadores y dependiendo del método que vas a utilizar, pues el porcentaje o es más alto o es más bajo. Y aquí te voy a dar cuáles son los tres métodos y cuál es el más efectivo y cuál es el que yo te recomiendo, ¿ok? En la versión 4.4 Konami ahora nos da la opción de ponerle una habilidad con una categoría al azar, una habilidad avanzada, la cual aumenta el porcentaje para poder obtener la habilidad deseada. Pero vamos por partes, ¿ok? Primero, vamos a empezar. Tienes la opción de darle la habilidad al azar, dependiendo del jugador, dependiendo también la habilidad que tú necesitas y de las habilidades que ya tiene el jugador, porque hay que tomar en cuenta algo, hermano. Primero, para darle la habilidad al jugador, no la debe de tener. Por ejemplo, en el caso de Mateus, no tiene un 2 toques, centrito con rosca, no tiene un pase medido, pero yo ya le di un cañonero y le di un delantero atrasado. Vamos con el primer método. Primero, una habilidad al azar, la cual me puede salir repetida, si es que ya la tiene y no se va a aplicar, o me puede salir alguna nueva, tal vez la que yo quiero o tal vez no. Es un porcentaje muy bajo de probabilidad de que me salga, porque la habilidad que me puede salir está dentro de todas estas, incluyendo las repetidas. La probabilidad es demasiado baja. Entonces este método es el método menos efectivo, pero está relacionado con el más efectivo, que ahorita te lo vamos a pasar a ver. Vamos a hacer la prueba, ¿ok? Al azar, tenemos esta y a ver cuál me sale. Pase cruzado. ¿Me sirve? Sí. Ahora como está el gameplay, el pase, las habilidades de pase, pase en profundidad, en primer toque, pase medido, pase cruzado, pase bombeado abajo, están muy rotas, ¿ok? Son necesarias para los jugadores, pero también dependiendo de la posición. No necesito un pase cruzado para el portero, no necesito un pase cruzado para un defensa central, por ejemplo, ¿no? A lo mejor Mateus sí, tal vez sí me puede servir, pero depende de la posición. Pero eso es un punto aparte. Ahora, ¿me sirve la habilidad de pase cruzado? ¿Sí o no? Eso ya lo decides tú. Supongamos la delantero atrasado. Te voy a poner este ejemplo. También tenemos una nueva opción que es borrar o sobreescribir. Si le ponemos sobreescribir, ¿qué va a pasar? Nos va a regresar al método al azar, donde podemos escoger la habilidad con categoría avanzada o podemos tirarle otra habilidad que sea random, como lo hicimos al principio, y el margen de que nos salga la que queremos pues es muy bajo. Regresamos al principio que te mencionaba, al azar. Entonces lo voy a hacer aquí. Esa me puede salir la habilidad la misma o una que ya tenga el jugador y voy a echar a perder la habilidad. O también lo que puedo hacer es eliminarle esta habilidad y poder liberar un espacio más, porque recuerda que solamente le puedes dar 5 habilidades a los jugadores. Entonces voy a volver a hacer lo mismo, le vamos a dar al azar. Y ahí la tienes, mira, a ver que me salga malicia. ¿Me sirve o no me sirve? Ya decides tú si te quedas o no te quedas ahí con ella o le das otra opción. Vamos con el siguiente método de categoría al azar, en la cual tenemos actualmente una campañita por iniciar sesión que nos está dando estas habilidades, ya que son un poco complicadas porque se van implementando apenas, pero seguro ya Konami las va a dar más adelante en alguna otra campaña, cumpliendo objetivos o jugando algunos tipos de eventos. Vamos a hacer esta parte porque este método es verdad que no es el más efectivo, pero tiene mayor probabilidad a diferencia del anterior, que es al azar, que sigue siendo al azar, sí, pero ahora lo separa por categorías y si te fijas, las habilidades que nos pueden salir pues ya no son tantas como en el anterior. Dependiendo de la habilidad que tú quieras, pues la vas separando por pase, por regate. Lo único que tienes que hacer es buscar la habilidad en qué categoría está y aplicarla, y eso es todo lo que necesitas. Y en el caso de Mateus, ¿cuál es la habilidad que quiero? Supongamos yo quiero un doble toque y quiero un doble toque, me voy a ir a la parte de regate. A ver, no hay necesidad de que sepas dónde está, simplemente le picas aquí y ahí vas a encontrar el doble toque, ¿ok? Si es que no sabes, si es que todavía no te las aprendes. Tengo que ir aquí en regate, le voy a dar continuar y se va a gastar una ficha de habilidad avanzada. Aquí es igual también, es al azar. Me puede salir una que ya tenga el jugador o me puede salir una nueva que no tenga, pero no necesariamente tiene que ser doble toque. No es seguro que me salga el doble toque, pero sin embargo la probabilidad que me salga el doble toque es más alta que al azar dándosela directa. Vamos a usarlo aquí, chicos, no importa que la eche a perder. Y vamos, doble toque, ahí está, hermano. Suerte.
suerte. No siempre te va a pasar esto. En esta ocasión a mí me pasó de pura suerte nada más y el video sale perfecto, pero no siempre te va a salir esto, porque en esa categoría al azar, mi hermano, me pudo haber salido tijera, elástica, marsellesa, sombrerito, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero sin embargo, si te fijas, a diferencia del anterior, cuando se la dimos directa en malicia, que la voy a eliminar porque no la necesito, la probabilidad dándosela directo pues es más baja, pero dándolo por categoría es más alta, pero no la más efectiva. Y esto me lleva al método más efectivo que existe para darle habilidades o la habilidad que tú necesitas a tu jugador, pero también tiene un margen de error porque no todo puede ser perfecto. Y estoy hablando del traspaso de talento. Si te fijas en la parte de acá, o de pericia, ¿no? Dependiendo del español que tengas. Tengo traspaso de talento, el cual me abre otra sección donde yo aquí puedo filtrar pues la habilidad que yo necesito. Supongamos ya me salió doble toque. Si no tuviera doble toque, por ejemplo en el caso de Mateus, estos son todos los jugadores que tienen doble toque. ¿Por qué me aparece esa parte que dice no apto? Porque ya tiene la habilidad. Entonces, como ya tiene la habilidad, yo ya no le puedo volver a poner la misma habilidad. Y si estás viendo, hay dos porteros ahí. Sí, Dida y Courtois tiene doble toque. Y estos jugadores se cuecen aparte, los porteros. ¿Por qué te digo eso? Supongamos que en el caso de Ter Stegen, yo le puedo dar habilidades directas al azar, ya sea de forma así directa o avanzada, ¿ok? El mismo método que yo anteriormente te lo dije. Supongamos que en esta ocasión yo voy a buscar aquí a Ter Stegen, el cual le quiero dar otro tipo de habilidad, no sé, espíritu de lucha, por ejemplo, que no lo tiene, ¿ok? Que creo que es bueno para los porteros. Pues yo decido darle categoría al azar, o bueno, que es avanzada o al azar. Pero yo no quiero eso, yo quiero darle la habilidad segura a este Ter Stegen. Le voy dando aquí traspaso de talento, busco en esta habilidades añadidas, aplico un filtro y me voy y busco espíritu de lucha. Pero aquí hay un pequeño problema. ¿Cuál es? Que los porteros solamente pueden recibir habilidades de otros porteros. Aunque yo tengo varios jugadores con espíritu de lucha, yo no le puedo hacer el traspaso de pericia o de talento a mi Ter Stegen. Tendría que hacerlo por medio de otro portero. Y ese es el problema de esto de los porteros. Ahora, si yo le quiero dar con categoría avanzada, vemos que nos abre otra sección aparte que no estaba, que es defensa de portería. Y en defensa de portería, aquí están todas las habilidades que puede recibir un portero. Ahí tenemos el espíritu de lucha, que es el que yo andaba buscando. Por lo tanto, si yo le quiero dar a Ter Stegen la habilidad de espíritu de lucha, una es con la categoría avanzada y la otra es con traspaso de talento, pero que venga de otro portero, no de otro jugador. Y ahora sí, vamos con el método más efectivo, ¿ok? Te decía de que yo necesito a Mateus, por ejemplo, darle un pase medido, porque para mí ahorita es importante lo del pase. Si te fijas, no lo tiene, por lo tanto, vamos a buscar un pase medido. ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues el traspaso de talento es una combinación del primer método y de este. Nos vamos a la parte de los jugadores. Probablemente tú no va a aparecer así la pantalla. Te va a salir así, ¿ok? Donde te salen los jugadores más caros y todo. Lo único que vas a hacer es ordenar, vas a poner la flechita hacia arriba y le vas a poner precio. Y ya te van a aparecer los jugadores que son los que te regalan al principio cuando inicias a jugar. Cuestan 0 GP. ¿Cuál es el jugador que yo te recomiendo? Mi hermano, el que tú quieras. Supongamos, vamos a hablar sobre el portero. Yo le quería dar espíritu de lucha a Ter Stegen. Me tengo que fichar al portero porque, recuerda, las habilidades se dan de un portero a otro portero. ¿Cuál es el que te recomiendo para el resto de los jugadores? Normalmente la gente se ficha a Raquel Lombardi y Thomas Roman. A Raquel Lombardi yo normalmente me ficho a Thomas Parry. Ese es el que yo escojo porque normalmente con él pues me salen algunas habilidades buenas. No hay una parte donde diga que tal jugador te da tal habilidad asegurada. No existe. Vamos a fichar a dos. Te puedes fichar los que tú quieras porque valen 0 GP. Cuando los despides también no te van a dar ningún GP. No creas que vas a poder conseguir GP gratis. Pero mira, voy a fichar también a Lombardi, ¿ok? Para que veas también que al final no influye cuántos jugadores o cuál jugador fiches para la habilidad. Al final la habilidad es random. La habilidad
pues tiene el mismo porcentaje que como si se la dieras directa. Vamos a esta parte aquí, en la parte donde tengo los jugadores, voy a darle ordenar por contratación y me voy a ir a mi Thomas Parry y vamos a aplicar el primer método. Aquí importante, al jugador que le vayas a dar la habilidad, asegúrate que no tenga habilidades ya. Con los jugadores de Mateus y todos ellos, pues ya tienen habilidades, ¿no? La ventaja que tienen estos es de que no tienen habilidades nuevas. ¿Y cuál es la ventaja? Pues porque te puede salir cualquier habilidad sin preocuparte que te vaya a salir repetida. Vamos a aplicar el primer método, que es habilidades al azar. Y pasa el primer toque. Excelente, hermano. Hay mucha gente que quiere pase el primer toque, pero hay un pequeño problema. ¿Cuál es el problema? Pues que mi Mateus ya tiene pase el primer toque y no le puedo aplicar el traspaso de talento a ese Mateus. Pero sin embargo, debe haber algún jugador, creo que a To ya se lo puse, hermano. Creo que ya tiene pase primer... no tiene pase primer toque. Entonces me viene de maravilla, hermano. Ya le puedo dar pase el primer toque a To con el traspaso de talento. Pero calma, vamos con la segunda ficha, ¿ok? Ahorita, vamos por partes para que veas que las habilidades son al azar, son random. Vamos a escoger a Thomas Parry. Pase bombeado, ok, está bien, me voy a quedar con ella, pero no la voy a utilizar. Vamos ahora con Lombardi para que veas que la habilidad no es de que me va a salir la que yo quiero, sigue siendo al azar. Saque de banda largo. Es una habilidad que no me sirve de nada, por lo tanto, la voy a borrar o la voy a sobreescribir. Es lo mismo al final, ¿ok? Aquí me está diciendo que la va a quitar. Centro con rosca, excelente. ¿Te fijas que son muy buenas habilidades? Pase primer toque, centrito con rosca. No significa que porque utilicé a Thomas Parry o a Lombardi ya van a ser o me van a salir siempre buenas habilidades. Te puede salir saque de banda largo como me salió a mí. Ahora vamos a aplicar el traspaso de talento. Hay que ver qué habilidades son las que tiene y cuáles son las que necesita. Te vuelvo y te repito, no le puedes poner habilidades que ya tienes para el traspaso de talento. Un doble toque no se lo puedo dar porque ya lo tiene. Sin embargo, le puedes agregar varias que le hacen falta. Yo le voy a poner pase el primer toque a este Eto, ¿ok? Vamos a venir a traspaso de talento. Me voy a venir a esta parte aquí del filtro, ok, en la parte de abajo. Y voy a buscar la habilidad que es pasa el primer toque. Aquí están todas las habilidades, tú las puedes buscar. Simplemente busca la que tú necesitas. Y en esta ocasión es pasa el primer toque. Y me van a salir todos los jugadores que ya tienen esa habilidad. Obvio que yo no quiero perder a mi Neymar, a Edgar Davids, Sonaldo, Fernando Torres, etcétera, etcétera, ¿ok? Por lo tanto, para eso me fiché a Thomas Parry, para poder seleccionar el pase el primer toque asegurado. Ahí no hay margen de error. Yo ya tengo el pase el primer toque de Thomas Parry, se lo voy a pasar a Eto. Muy importante, ¿eh? Ojo, porque mucha gente al principio perdió sus jugadores. Primero que tienes que hacer, no vas a seleccionar a Thomas Parry y le vas a dar traspaso de talento. No, hermano, esa no es la forma correcta. Vas a seleccionar al jugador que le vas a dar la habilidad, en este caso es Samuel Eto'o, le vas a dar traspaso de talento y vas a filtrar y vas a buscar lo que es el pase primer toque, que ahí ya lo tengo seleccionado. Entonces sí, vas a seleccionar al jugador que tiene la habilidad y se la vamos a pasar a Samuel Eto'o. Aquí hay un pequeño problema, que este traspaso de talento cuesta GP. Y es verdad que yo tengo casi 14 millones y medio, pero hay gente que no tiene GP. Ese es el costo de poder escoger la habilidad que tú quieres, la cual a mí no me importa. Yo voy a darle a Samuel Eto'o el pase al primer toque. Si te fijas, se me desactivó la parte de traspaso de talento. ¿Qué significa esto? Pues que mi Samuel Eto'o ya tiene las 5 habilidades que yo le puedo dar. Y te fijas que ya tiene la de pase al primer toque. Ahí está, porque se la di con un traspaso de talento o traspaso de pericia. En dado caso de que yo le quiera dar otra habilidad que ya no me gustó que tuviera cabeceador, pues se la sobrescribo o se la borro. Yo te recomendaría que se la borraras y le hicieras un traspaso de talento por la habilidad que tú quieres. Ese sigue siendo el método más efectivo, chicos. Es verdad que Konami nos dio el nuevo habilidad avanzada y tienen más probabilidad que dárselo al azar, pero no es el más efectivo. El más efectivo sigue siendo el traspaso de talento. Así que, chicos, al final tú vas a decidir cuál es el método que utilices. Yo te sigo recomendando el traspaso de talento, traspaso de pericia, porque ese no tiene margen de error. Es verdad que el margen de error está cuando tú le das las habilidades al azar a estos jugadores, pero para eso yo me fiché un montón de jugadores, hermano. Mira, aquí vemos que tengo un montón de Robertinho Lacerna y cada Robertinho Lacerna tiene una habilidad diferente. Por ejemplo, este tiene amago por detrás y giro, este por acá tiene
tiene la habilidad de control con la suela para la croqueta especial. Si nos vamos más abajo, tengo varios Raquel Lombardi. Lo que yo te mencionaba es que he probado con un montón de jugadores. Ese tiene marsellesa, y los que mejor habilidad siempre me han dado, que simplemente es suerte, no es de que esté asegurado, es este, hermano. Thomas Parry es el que mejores habilidades me ha dado. Pasa el primer toque, ahí está. Yo me ficho un montón porque valen 0 de GP. Lo único que me puede, digamos que limitar, es de que no tenga espacio para tener tantos jugadores. Cuando yo ya quiero darle una habilidad a un jugador, pues simplemente vengo, a ver, vamos a ver por ejemplo Mateus, cuál es la que le hace. Creo que era pase medido, ¿no? La que le faltaba. Mira, yo ya vengo, hago traspaso de talento, le doy el filtro por acá, que ahora no es pase el primer toque, sino que es pase medido. Vengo y lo busco aquí y yo ya tengo pases medidos disponibles. ¿Por qué? Porque yo anteriormente ya me fiché un montón de jugadores, le di las habilidades cada uno de ellos al azar, para cuando yo necesitara cierta habilidad, en este caso el pase medido, yo ya la tengo disponible. Supongamos que tengo otra vez a Thomas Parry y ya le puedo dar la habilidad de pase medido a mi Mateus. Y listo, ya soy feliz. Ya para concluir el video, sé que puedes ahorrar un poquito de GP con el siguiente método, que es traspaso de talento, ¿ok? Simplemente si tú no tienes tanto GP, estás limitado, pues puede ser una buena opción. Vamos a tomar a este Thomas Parry, vamos a ver qué habilidad tiene. Por ejemplo, marcaje. Hay un jugador que le quiero dar marcaje, pase al primer toque, pase en profundidad, superior aérea. Ok, bueno, voy a tomar a este jugador, le voy a dar traspaso de talento, voy a venir aquí al filtro y voy a buscar la de pase al primer toque. Ok, a ver, aquí está, listo. Bueno, de entrada, aquí está, hermano. Si te fijabas, anteriormente, para darle una habilidad a otro jugador me costaba 257,000. Pero si es el mismo jugador, o sea, Thomas Parry, en este caso, dándole la habilidad a otro Thomas Parry, me sale más barato. Te ahorras más de 100,000 de GP. Es un poquito más tedioso, pero ahorra GP. A este Thomas Parry le puedes dar pase el primer toque, le puedes dar desde otro Thomas Parry bloqueador, y vas juntando las 5 habilidades y se la traspasas al jugador que tú quieras y te vas a ahorrar un poco más de GP. ¿Es poco o mucho? Ya depende de tus necesidades y de lo que tengas. Es un método nada más que te quise decir como dato extra. Déjame en los comentarios cuál es el método que tú estás utilizando. Yo te recomiendo el de traspaso de pericia, el mismo de siempre, pero al final tú decides. Nos vemos a la próxima. No olvides dejar tu like si te gustó el tutorial. Si quieres también otro tutorial de qué habilidades te recomiendo dependiendo de la posición del jugador, pues también te lo puedo traer, ¿ok? Hasta luego. Bye, bye, bye.